Buen día o buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que lo estén viendo. Y hoy es un día de privilegios. Hace un rato estuvo alguien a quien yo admiro mucho y sigo con las admiraciones y tengo conmigo al profesor Andrés Reale, director del Instituto Génesis, creador de una institución que tiene un montón de años, con una fundación y que trabajan muy bien. Bueno, Muy bien, y es una alegría tenerte. Hoy el tema del que quiero hablar y vamos a compartir es el tema de la discapacidad mental, porque me parece que durante mucho tiempo se habló de niños con necesidades educativas especiales. Todos los niños del mundo tienen necesidades educativas especiales, no los niños exacto. con trastorno intelectual. Eh, Hace poco escuché que la discapacidad intelectual se define por la cantidad de apoyos. Y yo digo, ¿no estaremos tratando de que no ver la discapacidad? ¿Cómo es, Andrés? Gracias por venir, No, Andrés. muchas gracias, Celia, y por tus conceptos también. El tema del nombre hace años que viene variando. Capacidades diferentes, necesidades educativas especiales, minusválidos, pero ahora se volvió al origen y se lo llama discapacitados, a todos, como corresponde. Como Como corresponde. corresponde, discapacitados sensoriales, motrices, viscerales, y en este caso los discapacitados mentales se cambió el nombre por discapacidad intelectual o disminuidos intelectuales. Es importante la denominación porque siempre tenemos que saber a qué nos referimos y cuando uno habla de discapacidad en general hay que tener en cuenta las especificidades. No es lo mismo la inclusión de personas motrices como de personas sordas, como de personas con una disminución intelectual. Exacto. No es lo mismo. También no es lo mismo cómo se realizan los aprendizajes. Mientras las personas motrices pueden tener altísimos niveles intelectuales, las personas sordas también pueden tener altísimos niveles intelectuales. Cuando nos referimos a los niños y jóvenes con una disminución intelectual, sabemos a qué nos referimos y si tuviera que caracterizarlos de alguna manera, son aquellos chicos que aprenden, porque siempre aprenden, pero en tiempos diferentes. Completamente. Tienen otros tiempos para aprender y eso se necesita toda una especialización que lo brinda la escuela especial, porque los va acompañando en su proceso, porque la escuela especial con tiempo sabe cuál es el momento de iniciarlos en la lectoescritura y el cálculo. Hay todo un trabajo previo artesanal que es el de motivarlos, incluirlos dentro de lo que es una comunidad educativa, socializarlos para que sepan que no es lo mismo estar en casa que estar en una escuela donde tienen que compartir juegos y actividades con otros chicos que algunos tienen similares situaciones pero otros no. De ahí el concepto de diversidad también se da en las escuelas de educación especial. Claramente. Andrés, eh, a partir, creo, a lo mejor si estoy diciendo una barbaridad, corregime, a partir de tantos avances de la ciencia, hoy tienen o llegan a incluso a nacer niños que en otro tiempo no hubieran tenido tanta vida como en este momento, de manera que se observa discapacidades múltiples con edades importantes. O sea que hoy, en el campo de la discapacidad intelectual, hay que pensar en el futuro y en ese individuo incluso como geronte. Sí, 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 es un problema profundo. No te corrijo, es preocupante. Además, estamos observando la cantidad creciente de chicos con discapacidades severas que se están acercando a las escuelas. Y no es que son chicos que estaban en el patio de atrás de la No, casa, no. son chicos de 4, 5, 6 años. Yo no creo en que las causas de un fenómeno obedecen a una sola, sino que siempre es pluricausal. Pero hay varias razones que me llevan a pensar
la disolución, las disoluciones familiares, las toxicidades a través de las drogas y el alcohol, el maltrato de la mujer durante su embarazo. Si no, es inexplicable la cantidad de chicos que llegan con 6, 7, 8 años que no solamente no se han iniciado ni siquiera en la lectura ni en el cálculo, sino que no están socializados. Hay que trabajar con ellos para que adopten pautas de socialización y de buen comportamiento dentro de una escuela. Al referirme a buen comportamiento, no me refiero desde el punto de vista disciplinario. Las normas, las normas sociales de convivencia. Tal cual, tal cual. Y me preocupa mucho. Debe haber, me imagino que expertos analizado porque es creciente. Yo puedo aportar datos interesantes, es que las escuelas de educación especial, por lo menos en el orden de lo privado, en los últimos 10 años no se ha creado ninguna. Y después analizamos las causas. Esto sí que desconocía. Sí, no se creó ninguna, pero las que estamos, que en el orden de lo privado seremos alrededor de 40, tenemos una matrícula creciente y en determinado momento, como las capacidades se van cubriendo, las capacidades de alumnos, quedan muchos chicos fuera de la institución escolar, porque la demanda es creciente. Y ahí incluyo a los que vienen de la inclusión, porque el fracaso de la inclusión es tan notable que yo me planteo una pregunta. En vez de plantearse de incluir más chicos en el sistema común, es analizar por qué fracasan tantos chicos incluidos en la escolaridad común. Porque en estos momentos además de los que fracasan, que supuestamente no tienen ningún problema, sí, y con este tema de paso el primer ciclo sin nada, bueno, sí, y esos chicos llegan a instalar una discapacidad funcional porque llegan al 3er grado sin saber leer y escribir. Sí, Quisiera saber qué sistema va a absorber a esos niños, sí, que van a un fracaso permanente. Y son chicos que después van buscando la educación especial. Claro. Por ejemplo, en las escuelas nuestras, que repito que son alrededor de 40. Son muy pocas en realidad para una ciudad tan grande. Tan grande. Por eso vienen muchos chicos de provincias. Sí. El 60% vienen del fracaso de la inclusión. Exacto. Y lo cual es también muy preocupante, porque si estamos propiciando la inclusión de todos los chicos con discapacidad en la escuela común, los funcionarios no piensan que están condenando a un primer fracaso. Y cuando el fracaso se instala en una persona, sea discapacitada o no, cuesta mucho sacarlo de esa situación de frustración. Te diría casi imposible. Después de un primer ciclo es imposible. Claro, yo le voy preguntando a mis alumnos, tengo alumnos desde los 4 años, después puedo explicar por qué tengo alumnos hasta de 40 en el nivel secundario. Les voy preguntando si quieren volver al sistema común. Me dicen que no, porque ellos dicen, ahí tienen sus amigos, tienen sus deportes, tienen los profesores desarrollan ajustes razonables para que ellos vayan respondiendo en tiempo y en forma para alcanzar los contenidos mínimos que exige el diseño curricular y alcanzan los objetivos pedagógicos en otros tiempos. En otros tiempos, sí. En otros tiempos. Que en ese sentido la escuela común no tiene la capacidad para esa espera. No. Porque en esa espera uno ve que los docentes nunca los capacitaron. No. Que la comunidad de padres comunes, que es de alumnos comunes, son altamente exigentes y puede que sea un mito o no, que cuando las aulas se están poblando de muchos chicos con discapacidad, desciende la calidad académica. No sé si es un mito, dicen que es un mito, pero real y cierto que estoy expresando cómo piensan los padres. Y ya hay colegios que en el aula tienen una maestra y 4 o 5 maestras integradoras. Con lo cual se convierte en un funcionamiento absolutamente extraño. Extraño. Es extraño. Extraño, que yo no diría que es moderno. Yo me quedo con el término extraño. Porque moderno sería que el profesor o el maestro tenga un número aceptable de alumnos
entre 20 y 25, Exactamente. y no de 40 a 45. Y además niños incluidos con problemas, es un disparate, Claro. absolutamente. Y además cuando hay 4 o 5 chicos con discapacidad, también entran 4 o 5 personas que no necesariamente son maestros, porque las disposiciones oficiales establecen que las personas pueden ingresar a la escuela sin tener los títulos pertinentes. Contame eso que me parece riesgoso, por utilizar palabras, Sí. riesgoso. Porque, a ver, alguna vez llegué a entender que una criatura que estuviera incluida tenía que tener un maestro integrador que supuestamente adelantaba temas, preparaba el material que el maestro necesitaba, pero lo que observo en las escuelas es lo que vos decís. Resulta que hay 4 niños incluidos integrados, lo que fue, y hay 4 maestros más, pero para mí son acompañantes terapéuticos, no maestros. Y a veces ni siquiera acompañantes terapéuticos, porque disposiciones oficiales determinan que pueden acompañar personas que no tengan títulos ni docentes ni de salud. ¿Y quiénes serían? ¿Qué estarían serían haciendo? simplemente como auxiliares, pero hay algo que a las autoridades se les escapa, que todas las escuelas, sean públicas oficiales o públicas privadas, todo el personal está en relación de dependencia. Sí. Y entran estas personas que muchas veces vienen de organizaciones donde o son monotributistas o simplemente son personal en negro, y eso está en contra de las leyes de contratos de trabajo. ¿Seguro? Y entonces pone en riesgo a la escuela por posibles juicios. ¿Seguro? Porque aceptar una persona en dentro esas del condiciones staff escolar en esas condiciones hoy es de altísimo riesgo. Y aparte que uno no puede analizar si esa persona es idónea para el cargo y cuáles son las condiciones morales y éticas que debe reunir para estar en un establecimiento educativo. Por ejemplo, esto es gravísimo. Es preocupante, pero yo quisiera, Celia, porque vos habla, sí, yo te escucho. Porque quiero declarar enfáticamente que yo creo en la inclusión, pero cuando es posible. Seguro. Y la Nada inclusión más. es un derecho. A ver, yo quiero ser bailarina a Sí. mis casi 72 años. Sí. Entonces voy a la escuela de danza y yo tengo el derecho de que me incluyan. Pero alguien me dirá, usted tiene el derecho, pero no están dadas las condiciones para que usted pueda estar en la escuela de ballet con un tutú y en zapatillas de punta. El derecho lo tengo, pero realmente hay que ver si mis posibilidades son acordes a ese derecho. Creo que antes de comenzar el programa estuvimos hablando de nuestras respectivas vejeces. Así es, por eso hice relación. Y asumir la vejez es aceptar las limitaciones. Exacto. Que la vida nos va imponiendo día a día. Día a día. Y con esas limitaciones uno sabe qué es lo que puede hacer con lo que tiene de posibilidades. Exactamente. Bueno, lo mismo pasa con los chicos. Claro, con la inclusión. Exacto. Hay que ver cuáles son las posibilidades de cada chico. Incluir chicos que de 6 años en un primer grado, que ni leen, ni escriben, ni tienen posibilidad de aprender en los próximos 2 años o 3 años, porque repito, necesitan otros tiempos. O chicos que hoy vienen de hogares donde los papás se olvidaron de ser adultos, y que nos hagan decir que no. Entonces, este tipo de actitudes de los chicos de hoy los llevan a la escuela donde o me das tal cosa o yo lloro, o me das una sorpresita o yo no hago la tarea. Ese tipo de premio-castigo, Sí, sí. que ya en las escuelas no se utiliza hace muchísimos años, es una escuela antigua, eso, hoy es moneda corriente en casi todos los hogares. Tienen todos los padres que supuestamente tienen que ser adultos, sí fácil, porque no tienen tiempo o ganas de explicarles por qué sí o por qué no. Y algo más, hasta se está perdiendo, lo veo a través de mis alumnos, que hay ya muchos alumnos que cenan solos delante del monitor, o sea, comen mientras están chateando. Y hay jóvenes de mi escuela, lo reconozco, que en sus habitaciones tienen instalados una TV donde pueden acceder al canal Venus. Por ejemplo.
Y entonces al otro día los chicos vienen a la escuela y en un público numeroso, como somos los maestros y como somos los alumnos, tratan de transmitir las experiencias que han recibido a través de canales no idóneos. Exacto. Por sus respectivas edades y por sus capacidades de discernimiento. Exactamente. Es por eso que en esta escuela este año hemos trabajado muchísimo sobre redes sociales. Porque las redes sociales no solamente los jóvenes y los niños tienen que saber discernir qué es bueno y qué es malo, sino que ellos muchas veces, y no hablo solamente de los chicos con discapacidad, no, hablamos de sin en discapacidad, general, con su ingenuidad, otorgan claves, datos, ha pasado información. de raptos, asesinatos, Tal cual. con personas que encubren sus identidades y van. Es gravísimo este tema. Es gravísimo. ¿Cómo lo han trabajado, Andrés? Bueno, lo hemos trabajado con mucho material que hemos creado en la escuela, porque primero hicimos todo una evaluación diagnóstica, una investigación, y veíamos que el 80% de nuestros alumnos chateaban o se manejaban por Instagram y muy pocos utilizaban Google o Wikipedia u otras fuentes de información para sus tareas. Entonces, explicándoles cuáles son los riesgos, trabajamos intensamente con los chicos y nosotros incorporamos mucha tecnología en el colegio y se han entusiasmado mucho y le hemos dado tareas acordes para que puedan resolver a través de la tecnología. Con un buen uso de la tecnología. Con un buen uso de la tecnología. Y ahí entramos en otro tema que es de discusión permanente con los padres. Hay muchos padres que ya no quieren saber nada que los chicos lleven tarea a la casa, porque dicen que es mucho trabajo para ellos. Otros dicen que no saben cómo resolver lo que los chicos llevan a las casas. Yo he leído, gracias a Internet, a muchísimos pensadores mundiales actuales que dicen que eso es un mito, que a los chicos hay que darle tareas que tengan que resolver en sus casas utilizando la tecnología. Seguro. Y utilizándola muy bien. Te doy un ejemplo. En mi escuela tenemos mucha tecnología, hemos incluido hasta robótica. Qué lindo. Un chico que es, de alguna forma decirlo, un transculturado, pues un chico hijo de inmigrantes extranjeros, culturalmente muy bajo. No lográbamos enseñarle la multiplicación con la tiza y el pizarrón. No había forma. Poníamos auxiliares para poder enseñarle lo básico de la multiplicación, pero lo logramos con un robot que nosotros bautizamos Dash. Y él mismo se dio cuenta que para poder manejar el robot tenía que utilizar una computadora y tenía que medir un trayecto que tenía que recorrer el robot. Y él de pronto se dio cuenta que ese trayecto se podía medir contando las baldosas. Algo tan antiguo y elemental que se dejó de lado en las escuelas, pero cuando se enseña el sistema métrico decimal se enseña en abstracto y no se enseña con una cinta métrica o salir al patio y enseñarle otro sistema de medidas, claro, como medir, pasos, pies, sí, brazos, la mano, contar baldosas. ¿Cuántas veces vimos a nuestros mayores hacer este movimiento? Para los que están en la radio, era abrir pulgar y meñique como una unidad de medida. Palmo, sí. O sea que hoy el trabajo de la escuela es diseñar nuevas estrategias de aprendizajes. O sea, hoy la escuela tiene que ser creativa. Claro. ¿No? Yo estoy participando de una comisión que está pensando en una escuela para jóvenes y adolescentes que han tenido 2 fracasos escolares. Es una cosa maravillosa, contame por favor. Sí, es en la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Y se está planteando cantidades de horas, materias. Y yo les digo, para poder atrapar al joven de hoy, para que haya un joven nuevo, diferente, la escuela tiene que ser atractiva. Si no, no capta. Si no, volvemos a crear una escuela con parámetros viejos para jóvenes que fracasaron 2 veces y van a fracasar por una 3ª vez. Exactamente. Para que la escuela sea atractiva, tiene que tener muy buena tecnología y tiene que tener muy buenos docentes. Fundamental. Docentes que sean capaces
de dejar el libro en un costado y pensar y ayudar a pensar a los alumnos. Como por ejemplo, no decirle hay que estudiar historia de tal página a tal página, ¿no? Decirle hay que resolver 30 ejercicios de matemática del 1 al 30 de tales libros, sino enseñarles muchas alternativas diferentes para que los alumnos puedan pensar e ir resolviendo por sí mismos. Después, trabajar mucho en grupos. No llegar a decir las evaluaciones tienen que ser grupales, donde hay dos que hablan y el resto no habla y No, todos llevan la claro. misma nota. Claro, pero Eso es este ficticio. tema de poder trabajar en grupo es lo que va a permitir a esos jóvenes insertarse en el mundo del trabajo, Primero y fundamental. porque no hay otro modo que no sea poder integrar. Y además intercambiar saberes. Exacto. Porque sí estoy de acuerdo y lo he podido comprobar que todos los alumnos, voy a hablar de los chicos con discapacidad, todos los alumnos tienen saberes previos. Seguro, Hay que saber buscarlos nada más. y que él los puede expresar. Y a partir de los saberes previos, los maestros y los profesores tienen que construir su clase que respondan a toda una planificación, porque los objetivos hay que alcanzarlos. Claro. Pero hay distintos caminos para alcanzar los objetivos. Y hay distintos recursos. Para eso está la tecnología. En nuestra escuela tenemos alrededor de 20 tablets. Entonces las tablets son migrantes, Claro. porque van yendo aula por aula. De acuerdo con las Las necesidades. necesidades de cada aula y todos los chicos se están esperando. Esto que vos decís de los saberes previos, hace Sí. poco hablaba con el nieto de una amiga que son de San Luis. Y esta criatura ha estado muchísimo en el campo. Sí. Entonces, en un primer grado, la maestra instrumenta una salida pedagógica con los nenes del primer grado, que la mayoría hacen 10 kilómetros, están en pleno campo, ven animales, entonces lo llevó a una granja. Y todos los niños estaban enojadísimos porque no habían aprendido nada. Es más, ellos contaban que le habían enseñado a la maestra dónde hacía la lechuza el nido, por qué el tero hacía un vuelo rasante y te quería atacar, porque eso era sus saberes previos. Y la otra persona intentó instalar un saber que ya estaba y no generó ninguna cosa atractiva para enseñar. Por ahí ir a la terminal de ómnibus que nunca hubieran conocido podría haber sido más interesante. Hay que preparar un mejor maestro, Andrés. Y justamente ese es uno de los temas que también tenemos que hablar. Cuando se habla de la inclusión total, ya se está hablando, se va a tratar en el Consejo Federal de Educación, hay un primer artículo que dice que todos los chicos tienen que pasar por el nivel inicial, sean discapacitados o no, y desde ahí los tienen que ir derivando a las distintas modalidades. Es un error grave. Yo creo que es gravísimo, porque esto, vos me lo decís así, la primera cosa que se me ocurre es no más va a haber escuelas especiales. Y es probable, pero hay que pensar de que esto está construido de tal manera, donde tenemos que los maestros no están preparados, no están dada la infraestructura de apoyo necesaria, donde la comunidad de padres en la cual se van a insertar chicos no están preparados para tener en las aulas 3 o 4 chicos con discapacidad. ¿Cómo vamos a hablar de una escuela totalmente inclusiva cuando todavía nuestra sociedad no es inclusiva? No lo es. Ni nunca va a terminar. Es exigirle a la escuela algo que la sociedad, no tiene. Ahí hay un gran riesgo que es puede ser fuerte lo que digo, es destruir el sistema educativo. Exactamente. Porque, vuelvo a repetir, hay factores como que los maestros no están preparados. Y si entran maestros de apoyo, los maestros comunes van a decir que se hagan cargo los maestros de apoyo. Eso pasa. Claro, eso pasa. Como también pasa que te encontrás de repente con un maestro muy comprometido que solo piensa en sus niños discapacitados y se olvida del resto. Sí, o sea, cualquiera de las dos situaciones son situaciones graves. El maestro el maestro de la escuela común, estando en las escuelas y escuchando, está obligado a tener un discurso socialmente aceptable, que buena la inclusión, que vengan todos, pero en realidad cuando hablas a solas
te dice que no sabe cómo resolver esta situación. Sí, sí, es tal cual, tal cual. Por ejemplo, hay una disposición, la 219, de que los chicos con discapacidad, cualquiera sean los contenidos del diseño curricular que ellos tengan, pueden acceder a la escuela secundaria. Y nos encontramos con alumnos, segundo año, tercer año, que ni leen, ni escriben, ni se conectan socialmente con sus compañeros y que va ascendiendo dentro del nivel secundario. Y después le dan un título. Y después le dan un título. Pero el título no puede tener adecuaciones curriculares. Bueno, ahora lo que se está hablando, que se va a trabajar en el Consejo Federal, que cualquiera sea el contenido curricular, va a ser va a ser acreditado y va a ser certificado. Entonces, yo tengo 2 alumnos. Un alumno que sigue sin comprender lectura comprensiva y otro que ha cumplido con todos los requisitos de su escuela secundaria, y ambos están en la misma situación, aunque esto no es real, que les permitiría ingresar no solo al campo laboral, donde es importante leer, escribir, sumar y restar, sino de repente, hace poco hubo toda una historia con un chico que no le habían entregado el analítico, pero en realidad... Alan. La escuela dijo, bueno, nosotros no podemos entregar un analítico porque no tuvo los mismos contenidos curriculares que el resto del grupo. Esto, dado en un medio de comunicación masiva, es cómo se lo discriminó. Yo creo que por eso es importante hablar y aclarar las cosas, porque son 2 niños con un título, 2 jóvenes con un título, que no tienen las mismas capacidades, por ejemplo, para acceder a educación superior o universitaria. Te quería contar, Andrés, vos conocés nuestro instituto formador, que ya no trabajo porque me jubilé. En los últimos años hacíamos, a pesar de que el ingreso era irrestricto, cosa que sería digno de conversar, hacíamos un relevamiento de conocimientos y el 70% de los ingresantes, el 70%, no tenía comprensión lectora. ¿Cómo pretenderíamos en 4 años obtener un profesor? Sí, creo que ese porcentaje es el mismo que está señalando la universidad hoy. Exactamente, con cursos de apoyo. Ahora, ¿por qué el Estado tiene que pagar un curso de apoyo porque los alumnos llegan a la universidad sin tener comprensión lectora? Realmente me parece un disparate. Yo creo que hay que reformar todo el sistema educativo y que si los alumnos llegan a la universidad, significa que la escuela secundaria está fallando. Está fallando. Si los alumnos entran en la escuela secundaria... Falló la primaria. Falló la primaria. Lógico. Entonces, si está fallando todo el sistema, entonces antes de propiciar una inclusión masiva, que en países, en ninguna parte del mundo se ha dado la inclusión masiva, y lo que la han hecho han fracasado. ¿Sí? Porque han hecho el como sí de la inclusión masiva. Que por ejemplo, con toda esa historia y demás. Han hecho el como sí de la inclusión. La gente que se ha enriquecido haciendo los cursos. Tal cual. Cosas vergonzosas, trayendo la experiencia y mientras tanto paseaban por Madrid. Lo digo porque a esta altura, como hablábamos antes, uno ya tiene la libertad de decir lo que ha visto. Sí. Preocupa que el sistema educativo esté en crisis, que la Argentina siga promoviendo niños para decir que no tiene analfabetos y decir mentir, me parece terrible. Sí, estamos trabajando para las estadísticas mundiales. Nada más. Y tampoco nos va muy bien. No, yo estoy en defensa del alumno con discapacidad. Se puede interpretar que estoy defendiendo a la Escuela de Educación Especial. No. Estoy defendiendo al alumno con discapacidad. Porque mientras nosotros sigamos recibiendo los chicos que fracasan en inclusión, la educación especial está justificando de por sí su existencia. Porque por ley tienen que tener una escuela estos chicos. Pero aparte, la Escuela de Educación Especial le está dando muchas cosas que la escuela común no les da, y especialmente la capacitación laboral. Por ejemplo, nosotros tenemos altísimo porcentaje de alumnos egresados que están trabajando en forma normalizada.
Muy bien. El año pasado egresaron 19 alumnos de mi escuela, 17 están empleados. Bueno, 17. Y este año, bueno, este es un año muy especial. es especial. Cuesta mucho insertar A laboralmente cualquiera, laboralmente. A cualquiera. sea discapacitado o no. Esto se va a dar. Pero mientras tanto la escuela especial sigue capacitando laboralmente. Andrés, ¿y en qué áreas se capacitan los chicos laboralmente? Bueno, primero nosotros desde la primaria ya le enseñamos hábitos de orden, de disciplina. Hábitos de trabajo futuro. Hábitos, claro, fundamental. Todavía hoy los empresarios siguen mirando de reojo al que va con un arito, y al que va mal vestido, y el que va no en se hojota, baña, es así. el que va en ojota. Seguro. Lamentablemente esas Es reglas así. no las impongo yo. No. Es el mercado que las impone. Exactamente. O sea que si pueden seleccionar, total, hay mucha gente que quiere ocupar puesto de trabajo, ponen sus condiciones. Después ya en el nivel postprimario, que es posterior a la primaria, nosotros tenemos un centro de capacitación laboral muy grande, que tiene 11 metros de frente por 34 metros de fondo, donde tenemos todo tipo de maquinarias, o sea, caladoras, sierras, tornos, y trabajamos mucho carpintería, donde fabricamos juguetes, trabajamos mucho la gastronomía y otras áreas que ayudan a la autonomía de los alumnos. Tercerizamos productos de empresas, sí, y tenemos hasta máquinas de coser, donde enseñamos las habilidades para desarrollarse autónomamente, pero fundamentalmente lo que queremos que cada chico en principio sea capaz de cocinarse a sí mismo, y como gran objetivo que le cocinen a toda la familia. Y ya tenemos grandes ejemplos, que hay chicos que adquirieron tantas habilidades en gastronomía que tienen asignados sus hogares 2 días a la semana donde cocinan ellos. Entonces eso es ayudarlo a tener un lugar dentro de la familia, y al insertarlo laboralmente, un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. Y vos me decías que el espectro de edades iba hasta los 40, justamente en relación a esto. Claro, Seguro. porque en primaria, por supuesto, es hasta los 14. Sí. En la postprimaria hasta los 25. Pero yo tengo una secundaria de integración, de inclusión. Por eso puedo hablar tanto de la inclusión. ¿Qué significa esta secundaria de inclusión? Ahí concurren chicos con discapacidad intelectual, pero personas convencionales, a quienes nosotros seleccionamos porque tienen que ser personas que no han podido terminar sus estudios o que nunca pudieron concurrir a la escuela secundaria, y especialmente preferimos a aquellas que trabajan. O sea, vos estás haciendo una integración hacia la institución de personas que quedaron fuera del sistema. Pero esto es novedosísimo, es fantástico. Lo llevé a España una vez y causó asombro. Realmente. De que una escuela de educación especial sea fuera capaz, integradora. Claro, para las personas que no son discapacitadas, pero que están fuera del sistema. Ahora, qué idea maravillosa, Andrés. Sí, y se reciben como técnicos en gastronomía. Y ya este año han empezado a hacer catering para congresos. Mira. Y bueno, y ya muchos están trabajando en restaurantes, en bares. Bueno, ese es el objetivo fundamental, y volvemos al tema de las limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Seguro. Pero no nos fijemos en las limitaciones, sino en la posibilidad. En las potencialidades que tenemos como persona. Claro. Yo, por ejemplo, como persona de edad, todavía soy capaz de seguir pensando. Equivocadamente o no, pero puedo seguir pensando. Seguro. Porque fue un ejercicio que hiciste toda tu vida. Toda mi vida. Todavía puedo jugar tenis, pese a mis 78 años. Puedo seguir jugando tenis, y algún día voy a dejar de jugar tenis. Me dedicaré al backgammon, lo que fuera. Lógico. Por eso hay que asumirse uno como es. Y si uno tiene una limitación, no hay que trabajar sobre la limitación, sino sobre las posibilidades, que siempre son muchas. Siempre y son todos muchas. Los chicos las tienen. De ahí que vuelvo al tema. Los maestros tenemos que enseñar a pensar. Los maestros nosotros tenemos que pensar, dejar los libros de costado y empezar a buscar distintas estrategias que nos brinda la tecnología y que nos brinda nuestra inteligencia, para que los chicos puedan aprender por otros caminos no habituales. No convencionales. No convencionales. ¿Vos crees, Andrés? Yo esto me lo estoy... Antes estábamos haciendo una grabación con una persona que trabaja con sordos, la doctora Licedo.
Yo creo que el instituto formador, lo digo con cariño, ¿no? Y no quiero ser irrespetuosa, está fallando en la formación. Y sí, Está fallando. pero a nivel general. En toda la formación Todo de lo lo que que es la son formación, docentes, sí, toda sí, la sí. formación docente. Yo no puedo creer que un maestro del área de común con un grupo de 30 chiquitines en un primer grado no salgan en primer grado todos leyendo. A ver, no quiero ser porque antes era mejor, pero yo recuerdo en mi escuela primaria, que era una escuela de barrio, con la diversidad más absoluta, porque estaba la hija del médico, la hija del Sociales, farmacéutico. económicas, El- de el- orígenes. por ejemplo, estaban hijos de italianos que hablaban cocoliche y estos chicos no tenían ni problemas articulatorios. La escuela cumplía un rol y todos aprendían a leer y escribir, sumar y restar. La historia de los trenes educativos en la Argentina, 3 meses en cada pueblito, donde un maestro le enseñaba nociones básicas. ¿Cómo puede ser que el maestro no pueda ser alfabetizador? Me estoy refiriendo al maestro del área de común. No Sí, puedo entender. sí, sí, no ha cambiado sustancialmente. Volvemos al tema que creo, y pido disculpas si ofendo a alguien, que la educación en la Argentina es una tragedia. Y creo que la están disfrazando De otra cosa. de un cierto modernismo Sí, sí, que no es tal. que no es tal. Que no es tal. No es tal. Mira, en nuestra escuela, especialmente en el secundario, a partir de este año hemos incluido estas cuestiones. En vez de decir tareas, lo llamamos testeo de saberes. Muy bien. No es que hemos cambiado el nombre, es diferente, porque les hacemos preguntas. Testeo de saberes es diferente a tarea. Claro, claro. Implica otra Les cosa. hacemos preguntas tan complejas que no tienen más remedio que ir a la computadora, entrar en internet e investigar. Claro. Eso una. Segundo, tenemos asambleas de alumnos todos los meses. Qué lindo. O sea que es algo, no digo que sea innovador porque hace años que las autoridades lo han pedido, pero poquísimas escuelas lo implementan, donde los alumnos expresan cuáles son sus sentimientos, cuáles son las dificultades que tienen en cada asignatura, y después hablamos con los profesores para que o modifiquen su actitud o decirle a los profesores cuando se toma una evaluación y la evaluación no es buena, los alumnos manifiestan su malestar, en realidad estamos evaluando al profesor y no al alumno, ¿no es cierto? Entonces el profesor tiene que volver a enseñar los temas, Seguro. es importante que los alumnos lo aprendan. A ver, Creamos los círculos didácticos. ¿qué son los círculos? Los círculos didácticos son, tenemos un recreo de 20 minutos. Entonces ese recreo, para alegría de nuestros alumnos, lo extendimos a 30 minutos. Feliz. Entonces en esos 30 minutos ellos están en distintas actividades deportivas, como ser básquetbol, fútbol, metegol, ajedrez o simplemente charlar, supervisados por preceptores. Y nosotros los profesores, en el medio de ese ruido de recreo, porque acá hay algo importante que te voy a decir, estamos charlando sobre nuevas formas de enseñar o hablando de cuáles son los alumnos que se están atrasando, o tomando un autor, repartimos lo principal que dice el autor y lo vamos trabajando en esa media hora. Cuando terminó el círculo didáctico, los profesores llevan tarea a la casa, que es repensar lo que hemos hablado en ese círculo. Y entonces, acá viene lo interesante. ¿Qué es ser directivo de una escuela? Es una persona que está siempre en el pasillo. No tras del escritorio de su despacho. No, porque Es la claro, burocracia te no sé, tapa claro. y dejas de ser educador. Exacto. Tenés que estar en el pasillo, tenés que estar en el recreo, tenés que ir a las aulas, tenés que estar con los alumnos, Exacto. tenés que estar con los profesores. Exacto. Y viendo que esta forma de estar permanentemente con los alumnos y con los profesores, no tuvimos ningún caso de bullying. ¿Te das cuenta? No tuvimos... Esto es importantísimo de remarcar, Andrés. No tuvimos un solo caso de indisciplina. Porque los alumnos, cuando quieren expresar sus cosas, lo tienen al rector a mano, o al directivo a mano, sí. o al profesor a A mano, mano. porque siempre es muy común que suene el timbre y el primero que sale es el profesor. Exacto. Y dejó a todos los alumnos adentro. Exacto. No, tienen que ser ahí los alumnos y después el profesor. Exacto.
Y el profesor, en vez de cerrarse en la sala de profesores, tiene que interactuar con sus alumnos en el recreo. Y con sus colegas también. La tarea, con sus colegas también. Sí. La tarea docente es continua. Es continua y debe ser así. Y debe ser continua. Y debe ser así. Y debe ser así. Por eso creo que hay que introducir cambios, reformas en la, en la preparación del docente. Y por sobre todas las cosas, que el instituto formador no reproduzca esta banalidad de, bueno, en primer año pasan todos, sí, y va a segundo, y cuando llega a tercer año y está en contacto con el destinatario que eligió, y uno se da cuenta que no tiene y ya ahí no tiene los recursos como para decirle... Y algo más, no sé si es por causa de esto o por otras cuestiones, pero ha disminuido enormemente el ausentismo docente. Y claro, porque es un gusto trabajar. Porque a la escuela le resulta atractivo al docente venir a la escuela porque no tiene problemas de disciplina, lógico, porque él permitimos que desarrolle toda su capacidad creativa. Cuando el maestro dice necesito tal cosa, lo tiene, pero se le exige que lo use efectivamente. Cuando le damos curso de perfeccionamiento, vamos haciendo el seguimiento de las carpetas a ver si incorporó los saberes del curso de perfeccionamiento. Seguro. Cuando los mandamos a perfeccionarse afuera, tiene que venir a dar clase a sus colegas como un efecto multiplicador de lo que ha aprendido. Entonces la escuela está en un movimiento permanente de aprendizaje. Y está en una situación de serio profesionalismo, porque, ser maestro es un privilegio, hay que poder entenderlo de ese modo. Y me tengo que preparar permanentemente y no ahí a veces visitando escuelas o por ahí yo sigo dando clase a los nenes del barrio que necesitan una mano. Yo lo que noto es que muchos maestros no están contentos trabajando. Y eso produce cansancio. Un agotamiento por eso, terrible. Gente muy capaz que hay en los dos, en los dos el sistema, el privado y el estatal, desean jubilarse. Por ejemplo. Por un cansancio a los 55 años, cuando es el momento que más maravilloso. Que tienen que devolver toda la sabiduría adquirida y experiencia adquirida a lo largo de tantos años. Se van a sus casas. Y es terrible eso. Y es terrible. Porque es como un... escucho, ¿cuándo voy a cumplir los 57 en el área común? Y ahora en el área especial, sé que si tienen los 25 años, puede ser... ¿Cómo se van a jubilar con 50 años? Sí. Eso quiere decir, este deseo desesperante de la jubilación, quiere decir que no han podido disfrutar de su profesión. Y todos dicen, me voy cansada, me voy cansado. Y uno ve las caruchas en las escuelas, ¿no? Es decir, el maestro que sale hasta desaliñado, te diría, porque no quiere ni ir y se quiere ir. Entonces, así no se puede trabajar. No, por eso volvemos al tema que hay que hacer una reforma del sistema educativo, pero profunda. Profunda y sincera. Claro, que es sincera. Que no es cuestión de cambiar el nombre de las materias, no es cuestión de cambiar las horas, es cuestión de brindar apoyo a los maestros, de perfeccionarlos, de brindarles la infraestructura necesaria. Yo sé de colegios que tienen mucha tecnología guardada en una habitación y que no se utiliza. Claro, no sirve para nada. Porque si no se los capacita, no se utiliza. No. Sobre todo para rejerarquizar la función docente que, insisto, es una belleza. De todas formas, yo soy de los optimistas. Yo también. Entonces creo que si llegamos a la edad que llegamos, con ganas de seguir trabajando en educación, con ganas de proponer cosas para que se produzcan cambios importantes, hay algo que es necesario señalar: el pacto implícito que existía hasta hace unos años entre la familia y la escuela no existe. No existe más. Está roto, está olvidado o no existe. Basta con leer los diarios la cantidad de padres que van a atacar a maestros y a directores. Vos sabés que yo recuerdo cuando uno hace referencia a esto en el libro de Jaime Echeverry, La tragedia educativa. Él dice que el paradigma cambió. Por ejemplo, cuando yo era chica, si llamaban a los padres a la escuela,
llegabas a tu casa y decía que la escuela los había llamado, no te digo que más, pero ¿qué habrás hecho? Tal cual. Y Tal hoy cual. la pregunta es, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Este es el cambio. Es Ese gran decir, cambio. en la puerta de las escuelas lo he escuchado. ¿Qué te dijo la tarada esa hoy? La tarada esa es la maestra. Es la maestra. Sí, sí. Es la maestra. El En todos los bullying, medios, ¿eh? Sí, sí. Y el WhatsApp está haciendo por ejemplo, destrozos. destrozos. El WhatsApp entre los Es el que padres. son como, es peligrosísimo eso, Sí. es Y peligrosísimo. leí en el diario que una maestra cometió el error más grave de su vida, que es darle su teléfono celular a los padres. Bueno, La llaman en plena tarea educativa para hacerles exacto. preguntas Sí. que no están relacionadas con Con el la educación, aprendizaje. No, nada. no. O por ejemplo, lo que uno observa y me preocupa es que los niños llegan, por ejemplo, en el área de inicial, me cuentan las maestras, media hora más tarde. Sí, O sí. los van a buscar media hora más tarde. Y el ausentismo estudiantil es grave, ¿eh? Es grave. En primaria, yo veo padres que se toman 3 o 4 vacaciones por año. Por ejemplo, y los chicos dejan de concurrir Dejan a la de escuela. concurrir a la escuela. Yo me causa un poquito de envidia, pues yo me voy de vacaciones cuando me las otorga el Estado. Exacto. Nada más. Nada. Yo no me voy en el periodo escolar. Seguro. Pero veo chicos 3 o 4 veces. Vacaciones de una semana, de 10 días. Y hay que reconocer que si tenemos de alguna forma que definir qué es la educación, con una sola palabra, es proceso. Proceso. Pero si un chico falta 40 veces en el año, hay El casos de proceso 50, está cortado. entonces no hay proceso. Y por otro lado, esto de, bueno, nos vamos de vacaciones y el resto de los chicos va a estar en la escuela, es un modo de decir, y la escuela no importa tanto. Claro, tal cual. Nos vamos afuera, total. Pero después vienen las exigencias, ¿por qué la repitencia? ¿Por qué recuperar saberes en el mes de diciembre que perjudica a toda la familia? ¿No es cierto? ¿Por qué se envían tareas? Es un cuestionamiento permanente. Permanente. El ex ministro Narodowski, en su momento, cuando había asumido como ministro, había dicho 5 pilares fundamentales para la educación, y uno es el que a mí me quedó grabado, es la centralidad de la escuela. Y hoy esa centralidad de la escuela la están transfiriendo a los padres. Claro. Es un error grave. Es un error. Ese borrador que error. está circulando, dejan que los padres son los que decidan a cuál escuela va a sus hijos. Es constitucional el derecho, pero si es un papá de un chico con discapacidad, yo escuché a una mamá en la legislatura, por lo tanto está grabado eso, aunque no aprenda, yo quiero que mi hijo discapacitado Vaya a la esté con escuela el común. guardapolvo blanco Sí, señor. en una escuela común. Exacto. Y hay gente que instrumenta hasta un recurso de amparo Sí, para poder hacer eso. sí. La pregunta es, ¿a quién le importa ese chico? Porque el padre lo quiere con un delantal blanco en la escuela común, aunque no aprenda. Y en realidad todo esto permitido desde los ámbitos de educación están sometiendo a esa criatura a una situación gravísima. Yo gravísima. entiendo la preocupación de los padres, también entiendo el dolor de un El padre. dolor lo entiendo. Yo tengo dolor de padre muy fuerte, Sí. y los entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es que por razones políticas las autoridades permitan que la centralidad de la escuela sea transferida a otro ámbito que no es Que la no es el escuela. que corresponde. Que no es el que corresponde. Que no es el que Y es corresponde. por razones políticas, Exactamente. lo cual es grave. Es muy grave. Entonces, esto es lo que de algún modo está indicando que las cosas están haciéndose mal Sí, y que si no se modifican se van a convertir en algo peor. Y es lamentable. peor. Y es lamentable. Es lamentable. Es lamentable. Tenemos que pensar también que hoy la escuela común recibe, por ejemplo, chiquitos de otras comunidades, hablantes de otras lenguas, es decir, por ejemplo, de la Quechua. comunidad quechua, guaraní, ¿Sí? y las dificultades que tienen estas criaturas para integrarse a la institución. Hay que pensar, porque es una realidad que tenemos y que existe, eso en cuanto a la educación común, la inclusión y demás. Y el otro tema que a mí me preocupa, y te lo quiero preguntar también, hace poquito estuvo acá charlando Beatriz Pérez, Gran amiga. gran amiga y además muy amiga mía, hace Sí. muchos años también.
cuando estábamos por ahí en el Román Rosell, y ella hablaba de la preocupación del geronte discapacitado mental. Sí, es una preocupación, porque hoy la medicina prolonga vidas, pero la de las personas con discapacidad, pero no la de los padres. Exactamente. Y por lo general los padres se van, nos vamos, ¿no? Porque es la ley de la vida, y quedan institucionalizados estos muchachos grandes. Por ejemplo, yo he visto, antes las personas con el síndrome de Down tenían un periodo de vida muy acotado. 35 años. ¿Cuánto? 30, 35. Sí, pero yo he visto ya de 65 y 70. ¿Ahora? Sí, he visto, están institucionalizados. Sí. Bueno, eso es un tema también importante. Es un tema importante que no se puede soslayar. No se puede soslayar. No. Y que además el padre de por ejemplo, de una persona con síndrome de Down, que hoy tiene una expectativa de vida mucho mayor, yo creo que desde antes hay que pensar en el futuro, en un futuro real, que no solo fuera estar en una institución. No, yo creo que la Asociación Síndrome de Down, que es ADRA, trabaja muy bien, es gente que hace muchos años está luchando por derechos y todo lo demás. Yo los admiro, los aplaudo. A veces estamos en veredas opuestas, pero es necesario. Porque es diferente. Vos estás por una escuela, ellos son una asociación, son criterios diferentes. Sí, pero en muchas cosas coincidimos, en otras no. Bueno, pero esto es la democracia, esto es la diversidad, esto es el amor que tenemos por las personas con discapacidad, para las cuales queremos lo mejor en la vida, y lo mejor, como siempre, para todos, es la educación. Es la educación. Y a través de la educación que puedan acceder al mejor lugar que le puede brindar cada sociedad. Claro. Porque no hay dos sociedades iguales. No. Yo no puedo hablar de la sociedad finlandesa. No, obviamente. Es una cosa completamente distinta a la nuestra. Seguro. Un maestro en Finlandia gana $7.000, $8.000. Pero también su formación es exquisita. Es exquisita, súper exigente, y tienen una formación a la altura de un médico. Exactamente. En pedagogía. En pedagogía. ¿Cierto? Sí, sí. Son sociedades diferentes. Lo mismo que no podemos comparar la ciudad de Buenos Aires con algunas provincias que con bolsones de pobreza muy grandes. Pero yo creo que nos tenemos que unir todos para luchar por un sistema educativo que sea más eficaz, más eficiente, que le sirva a todos los jóvenes. Hay que tener en cuenta que hay 1 millón de jóvenes que son que ni trabajan ni estudian. Eso es altamente preocupante. Muy también, preocupante. Que hay que recuperarlo. Hay que recuperarlos de algún modo. Sí. Por su futuro. Es decir, me parece que lo que hay que hacer es sincerar, dejar de cambiar términos y hacer como un lifting semántico donde todo es más livianito. Es decir, bueno, esta es la problemática, ¿qué hago? Sí. Pero desde el respeto de todas las instancias. La educación especial tiene que existir, debe existir. Hay chicos que la necesitan. Que la necesitan, debe mejorar la formación de profesores y manejar el criterio de la inclusión con veracidad. Con veracidad y no con criterio político. Exactamente. Sí. Andrés, yo te tengo que dar las gracias. Bueno, gracias a vos. Una alegría verte, y además, si hay cosas de la escuela, si hay cosas de la fundación que ustedes quieran contar, que sepan que este lugar chiquitito está para que vengan a contarnos todos. Bueno, encantado. Te agradezco muchísimo. Yo la pasé muy bien, Celia, también te agradezco. Yo también. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y nos vemos pronto. Ojalá.